Voces y silencios. Música, sueños, magia. Palabras hilvanadas en el pensamiento. Pensamientos navegando en la voz. Hechos de palabra. Idea y conducción, Alicia Nigro. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Entre voces y silencios nos va haciendo la palabra. Hechos de palabra. Todos los miércoles desde Radio Hermes, antes del atardecer. Buena tarde para todos. Aquí comienza los especiales de Hechos, quinto encuentro. Hoy con la palabra de Kina Levin y su propuesta. ¿Es posible elegir un tratamiento? Mi nombre es Alicia Nigro y te propongo que nos acompañes en los 90 minutos que ya hemos iniciado en la operación técnica
y con su asesoramiento artístico técnico, Pablo Duarte nos pone al aire, desde Radio Hermes, hacia vos. Nosotros estamos aquí en Radio Hermes y vos estás en algún punto de este infinito que habitamos para juntos hacer de la magia una realidad, porque este presente será nuestro presente cuando vos lo dispongas, vos elegís. Y bueno, tenés dos opciones. Una es vernos y escucharnos o escucharnos en vivo y en directo. Por ejemplo, estamos saliendo al aire por www.radiohermes.com. Entonces, si elegís esa opción, ya estás sentadito o no sé, donde estés escuchándonos. Y también tenés la opción de ver ahí. Pero también podés vernos y escucharnos ahora hace ya como un mes, un poco más, en Instagram. Estamos saliendo. Hola a todos los que están en Instagram viéndonos y escuchándonos. La otra opción es que todo esto sea en diferido y entonces también podés vernos y escucharnos en YouTube, en el canal de Radio Hermes, en el podcast, en Spotify o en iVoox. Y bueno, de eso se trata, de que vos elijas, recordalo. El o la que elige sos vos. El tema musical con el que abrimos el programa en el día de hoy es Primera Impresión, interpretado por Maya Belsitzman y su cello, acompañada por Matan Eprat. Maya Belsitzman, música, compositora, cantante, nació en Tel Aviv, Israel. A los 7 años comenzó su formación musical, adoptando como instrumento el violonchelo. Para ello, fue becada en varias oportunidades. Cumplió con el servicio militar en el cuarteto de cuerdas del ejército israelí. Colaboró con diversos artistas de reconocimiento internacional y participó en distintas producciones del Teatro Cameri. Su trayectoria como solista se inició en 2010 y junto a su pareja, el percusionista Matan Eprat, espero pronunciar bien sus nombres y apellidos, y el tecladista Itamar Gross, y han hecho esas bellezas que acabamos de escuchar y otras más. Ha editado otras muchas más. Ha editado varios álbumes, ha interpretado temas de otros autores y composiciones que le pertenecen. Maya Belsitzman propone una música muy peculiar, minimalista, que abarca temas de la música israelí y temas del jazz clásico orquestado, además de temas folclóricos de diversas naciones. Ella hace una excelente combinación entre el particular dominio de su cello, su talento vocal y el innovador estilo de percusión orquestal de Matan. Hoy disfrutaremos de su música durante el programa. En el saludo te comenté que este es el 5º encuentro de los especiales de hechos. Hoy con Kina Levin. Kina Levin fue una audióloga, docente en educación especial, profesora en teatro de títeres. Dedicada al trabajo con las infancias, utiliza como instrumento el arte y como soporte el psicoanálisis. Su propuesta ofrece un tratamiento del lenguaje con orientación psicoanalítica y atiende no solo a niños, atiende a padres, a madres, a adultos que estén relacionados con esos niños, o no, poniendo al trabajo las dificultades de cada quien en una propuesta clínica singular, creada para cada consultante. Gracias, Kina, por estar aquí y bienvenido una vez más a este espacio que te pertenece. Bueno, Alicia, gracias a vos, a de palabra, a Pablo Duarte,
a Radio Hermes y al Museo Duarte, porque todo hace a que estos encuentros se den como se dan. Sí. Así que muchas gracias por el convite. El convite está siempre. Vos decís, aquí estás. Me encanta el tema que elegiste, pero más me encantaría ir metiéndonos en él, o que nos cuentes algo si quieres antes, o ir haciéndolo, desarrollándolo como vos dispongas. Hacemos una pequeña punta de entrada, que es enunciar la pregunta, que da título a este trabajo y que dice: ¿es posible elegir un tratamiento? Y ese elegir está entrecomillado. Así es. Y está entrecomillado porque no es una palabra cualquiera para esa pregunta. Y entonces podríamos ir pensando que es una pregunta para la cual no sabemos si tenemos una respuesta, o si es una pregunta que abre a otras preguntas que nos van a ir mostrando, dando la pista o mostrando de las coordenadas que podríamos seguir para ir encontrando algunos esbozos de respuestas a esa pregunta. Claro. Pero que es una pregunta crucial cuando alguien está en el punto de tomar una decisión respecto de otra persona, también de sí mismo, también de sí mismo en el caso de los adultos. Entonces, sería como ir despejando a qué tenemos que estar atentos para poder llegar a tomar una decisión lo más ajustada posible, digamos. No sé, no digo perfecta, la más adecuada posible. Claro. Posible. Que por lo pronto responda a la primera pregunta lo más satisfactoriamente posible a cada quien. Porque es una pregunta que sirve para todos en conjunto, o es para cada quien. Es para cada quien, para que se la haga cada quien. Claro, claro que sí. No sé si damos entrada aquí o vas a poner música más. No, acá. no, vos dale entrada aquí. Y después va a venir la música. Vos sabés, Alicia, que en el mientras tanto iba pensando cómo armar este texto, sí, para traer aquí a este programa. Tenía la pregunta desde el día que me hiciste la invitación, ahí tenía la pregunta. En el mientras tanto estaba leyendo un libro que se llama Sendas de Oku. Es un libro escrito por un poeta japonés que se llama Bayo Matsuo, y ahí me fueron surgiendo muchas imágenes respecto de la pregunta. Respecto de la pregunta, ¿cómo podrían elegir los padres un tratamiento para su hijo, si eso era posible? ¿O cómo puede elegir cada quien un tratamiento para sí mismo? ¿Es posible eso? ¿Es posible elegir? Bueno, antes de ir a la respuesta, si es que lo hubiese, propongo comenzar con el poeta. En el prólogo de Sendas de Oku, el escritor Octavio Paz, que es quien escribe el prólogo, nos advierte que esta es la segunda traducción que hace del libro y que es una apuesta no para ganar comentarios, sino para ganar lectores. Esto me pareció interesante ya tomarlo en función de la respuesta, en función de la pregunta y para ir armando la respuesta. A ver, ¿qué buscamos con el programa? No muchos me gusta y comentarios, pero sí que de lo que se escucha se pueda leer algo. Claro, claro que sí. También nos da noticia, en el prólogo, que este libro textual es un diario de viaje que es asimismo una lección de desprendimiento. Es un viaje por caminos difíciles, poco frecuentados, que es también una peregrinación y en cierto sentido una iniciación.
y que es un viaje que se construye en el recorrido. Es decir, no está hecho de antemano. Claro. Todo lo que voy leyendo va teniendo algún lazo Con la pregunta. con la pregunta. En este viaje, Bayo, que es el poeta que escribe el diario de viaje, visita paisajes desconocidos para él hasta ese momento, templos, castillos, ruinas y curiosidades históricas. Es un viaje que lo emprende en compañía, es decir, no va solo. Este es un viaje, es el libro es un diario de un viaje y un ejercicio poético, pues está sembrado de poemas. Es decir, que es un viaje que él emprende a un lugar desconocido y que no lo hace solo. ¿Qué tiene que ver esto con la pregunta cómo elegir? Antes de empezar nuestro viaje, detengámonos en lo siguiente. La época en la que nos hacemos esta pregunta, es decir, este siglo XXI, muy distante del siglo XVII, donde el poeta escribe Sendas de Oku, esta época nuestra tiene ciertos imperativos que fuerzan a las personas a permanecer en la lógica del mercado. Esto con diferentes matices, pero siempre dentro de la lógica mercantilista. Una época de incluidos y cada vez más excluidos. ¿Cuáles son esos imperativos? Uno de ellos es creer ilusoriamente que hay un supuesto deseo donde no lo hay, lo cual obliga a las personas a producir para satisfacer ese supuesto deseo, por otra parte, siempre insatisfecho. Cunden las ofertas de soluciones imaginarias y veloces a supuestas necesidades. Y como correlato, esto también sucede en el ámbito de la salud. Oferta de soluciones imaginarias a lo que se presenta como problemas. Escucho algunos pedidos de padres, no todos, escucho pedidos de instituciones educativas y de la salud que piden rápidos diagnósticos y tratamientos con rápidas respuestas. Esto sin olvidar lo dañino que ofrece la web, que está tan a mano y sin ningún filtro. Muchas veces se consulta antes Internet que alguien que pueda dar una orientación al respecto. Veamos esta receta. Vamos por este lado. Tomemos esta receta, la de la época. Algunos padres o familiares llegan a la consulta con ese imperativo de la época, de la inmediatez y los resultados, y con los discursos de la ciencia, sobre todo de la ciencia médica. Nos encontramos con padres que traen una indicación terapéutica escrita, y la pregunta es, ¿usted hace esto? ¿Qué es esto? En el horizonte de la búsqueda de algo que trate el problema de un niño, aparecen con violencia escalas, módulos, nominaciones estandarizadas, precios, promociones y hasta el obsceno 2x1. ¿Por qué con violencia? Porque estos ofrecimientos implican un aplastamiento a una pregunta que quizás no nació aún en torno a la problemática que emerge ahí en el niño. No quiere decir que esté ahí,
que es que la problemática sea el niño, emerge en el niño. Quizás la raíz de eso está en otro lado. Ese aplastamiento a esa pregunta que quizás no nació y ahora vamos a ver de qué se trata, también tiene un efecto anestesiante, de supuesto alivio en los familiares. Ya está, se cree tener una respuesta. No hay nada que buscar. Sobre todo, no hay nada que buscar en los grandes. Son cosas que le pasa al chico y para eso hay receta. Se ofrecen tratamientos veloces y resultados rápidos. El papel con la receta funciona como una barrera, porque el papel habla, dice tener un saber, el saber de la ciencia, que es un saber cerrado, que no admite lugar a la pregunta. Es una época en que se reniega que el síntoma de los niños tiene algo que ver con los padres. La pregunta que no puede imaginarse, que no logra articularse, es: ¿qué tenemos que ver nosotros con eso? Que la hemos trabajado varias veces en distintos programas aquí. Esa es la pregunta aplastada. ¿Qué tienen que ver los grandes con lo que le pasa al chico? Bueno, eso sería ir por la vía de la receta. Podemos tomar una senda. La senda es un recorrido que se forma por el paso reiterado, con la insistencia de pasar por el mismo lugar, pero no siempre de la misma manera. Eso también me recuerda a algún saber oriental. Exactamente. Oku, el libro, recordamos, el libro se llama Sendas a Oku. O sendas de Oku, perdón. De Oku, sí. Oku quiere decir fondo, interior. Es decir, que estos peregrinos van al fondo, al interior. Con lo cual, ese viaje nos inspira a construir una senda hacia el interior para luego poder ir hacia el exterior. Habíamos dicho que el viajero visita ciertos lugares. En una consulta, ¿qué es posible ofertar a quien nos visita? Al viajero. Eso, a quien nos visita como viajero, Claro. ¿Qué le podemos ofertar? Le podemos ofertar escucharlo, orientarlo, le podemos proponer acompañarlos en el trayecto, convocarlos al trabajo, un trabajo que es sin culpas, pero no sin responsabilidades. Incluimos allí también la creación de una calma atenta que aligere el viaje. Así es como los padres podrán proseguir las visitas y visitarse a ellos mismos. Nada es en lo inmediato. Me preguntaba esto de la oferta y la demanda, ¿no? Haciendo referencia, todo lleva un hilo perfecto, Quina, muy fácil Sí, de ir comprendiendo. acá hay una oferta para crear una demanda. Están Claro. invertidos los términos. Claro. Voy a ofertar esto que no es lo que me pedís para que hagas una demanda que no es lo que me venís a pedir. Una demanda que se pueda construir, que tenga que ver con el Entonces sujeto. habría No es un una pedir. demanda que no es rechazada, pero se oferta algo para que esa demanda sea reflexionada o desde algún lugar sea cambiada o reconstruida. Hay conciencia, a eso me refiero. Sea articulada, y para eso va lo que trabajamos en el programa anterior. Para poder articular esa demanda vamos a recurrir a que algo de ese saber no consciente pueda emerger. Entonces ahí sí se podrá articular algo de la demanda y que puedan pedir, pero algo que no sea que se cure ya,
que lo traigo 12 sesiones, que estoy cansada de esto, sino, bueno, tenemos este problema y ¿cómo hacemos? Por lo menos ¿cómo hacemos? O qué tenemos que ver, o por dónde empezamos. Claro, claro. Bueno. Pero reflexionar sobre esto es una oportunidad hermosa que nos das. Muy valiosa. Bueno, gracias. Que es así. Voy a leer el primer pequeño poema. Ay, a ver. En el prólogo nos decían que es un diario de viaje sembrado de poemas. Yo tomé solo algunos. Tienen la forma del haiku. El haiku son unas brevísimas poesías japonesas que constan nada más de 3 versos muy cortitos y que son muy metafóricos, por eso son muy inspiradores y los tomé para este trabajo por eso. Lo último que había dicho es que nada es en lo inmediato. El haiku dice, recordemos que ellos van en peregrinación hacia algún lugar del interior. De los cerezos en flor al pino de 2 troncos, 3 meses ya. Otra respuesta. El viajero, visitante, podrá recorrer sus propios paisajes en los que se construyeron como sujetos. ¿Cuáles son sus templos hasta ahora intocables? Y muchas veces insospechados. ¿Cuáles son las ruinas a explorar? ¿Y las propias curiosidades históricas? Al igual que el poeta, es un viaje que no se hará solo. El poeta, viajero y peregrino, ha escuchado el consejo de un posadero. Textual del diario de viaje. El posadero le dice, tome este caballo y déjese conducir por él hasta que se detenga. Qué belleza. Es realmente atrapante lo que estás diciendo, Kina. Entonces, es en compañía de ese que conduce el tratamiento que se tomarán los senderos más propicios en cada momento y se desecharán aquellos que no solo no llevan a descubrir nuevos paisajes, sino que llevan a despeñarse y caer en los abismos. Son recorridos peregrinantes. ¿Qué podríamos decir de eso? Es un recorrido de un lugar a otro hecho para buscar o resolver algo. No es un camino sabido de antemano, es a construir en cada caso. Para tomar esta senda, hace falta crear las condiciones. No es posible saltearse pasos imprescindibles. Dice el poeta, y lo tomamos también para esta propuesta. Invitar al viaje es un llamado. Crear una sorpresa dará ánimos para cruzar el puente, aun cuando la niebla cubra el cielo. Belleza, por Dios. Un viaje hecho con la creación de una sensibilidad, a contrapelo de lo determinado, como acariciando el terciopelo a contrapelo. Lo determinado en lo social, como ya lo dijimos antes, y lo que está determinado en lo particular de cada quien por la propia historia familiar, que es a descubrir y torsionar, darle una vuelta y descubrir algo nuevo ahí. Ese diario de viaje al que nos referimos, considerado como una obra de arte, pero no como una obra terminada y de la cual nos podemos mantener a distancia, sino un espacio que abre las puertas e invita a hacer.
Antes mencionamos que en esta época el capital impone a las personas trabajar y producir para otros. En el viaje, la visita, el terciopelo a contrapelo, con lo sensible del hacer, ahí sí es posible hacerse de parte del capital que está en juego. Y ese capital es el efecto del propio trabajo, hecho en el espacio y solo es para sí mismo. Bueno, maravillosa idea, Kina, la que has tenido. No sé si continuamos. Como gustes. Continuemos un poquito más y después hacemos una pausa. Vos indicame como quieras, cuándo estarías dispuesta. Pero me gustaría decirte esto en el transcurso. Es una maravillosa idea de realizar esto, que es más que un paralelo entre un poema, el trabajo tal cual vos lo concebís para los tratamientos, y viene a ser como un broche de oro maravilloso que estás haciendo, utilizando la palabra de manera bella, pero de manera, casi te diría, plácida de escuchar, más allá de los temores que uno tenga al escuchar ciertas cosas. Mucho gusto hacer el trabajo. Y se nota. Esto es una belleza. Sí. Estábamos hablando del trabajo y de que el capital que se podría tener allí es el producto del propio trabajo que hace el sujeto para sí mismo. Trabajo que solo es posible iniciar con el consentimiento del consultante, y si la consulta es por un niño, eso me refiero a los grandes, digamos, si la consulta es por un chico, iniciaremos el viaje con el trabajo de quienes ejercen las funciones parentales. De todas formas, ¿hay un consentimiento del niño? Sí, tiene que estar si no quiere venir. Claro, para que quedara más claro. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Trabajo en la senda que conduzca a tocar algo en ellos, que arme el lazo y a través de ellos toque al niño. ¿Por qué? Cuando se trae el problema, el síntoma, los tropezones, se trae la fijeza de un paisaje enlodado. Es algo diferente a aquellos paisajes de la travesía del peregrino que veíamos. Está desarticulado el lenguaje que puede hacer posible armar algo real para ese niño. Ese trabajo con los padres es la creación de las condiciones previas. A eso me refiero cuando trabajo meses, a veces años, de trabajo antes de tomar un niño, si es que lo tomo, a veces el trabajo queda con los padres. Es la creación de esa senda donde se ubican las condiciones previas. Son las que arman la magia del acierto, que después cuando el niño venga, viene con ese lazo armado y con esa transferencia armada a través de los padres. Muy raro que un chico no entre al espacio si eso está armado. La resistencia siempre está fuera del niño. Son los primeros pasos. Es lo que permite no confundir el camino y perderse en el viaje. Al principio dijimos algo del desprendimiento. Habrá que despedirse de eso que se repite sin cesar y no deja avanzar. Dice el poeta, despedirse con lágrimas de adiós. Solo después, en el diario de viaje, irán apareciendo pequeños poemas. Si te parece y que hacemos una pausa, te cuento que ya llegamos. Hasta está equilibrado en tiempo y forma. Hacemos una pausa porque ya estamos terminando el primer segmento del programa y comenzando el segundo. Como prometimos, vamos a escuchar música, vamos a escuchar a Maya
Bell Sitzman y su cello interpretando Algún día, tal vez. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación.
nada nuevo, pero no todo está dicho. De construir construyendo para empezar de nuevo una y otra vez. Hechos de palabra. Déjanos la tuya en el 4305-3303. Es las 15:46. Esto es Hechos de Palabra en los especiales de Hechos, quinto encuentro. Estamos en compañía de Kina Levin y deleitándonos con los que nos está proponiendo escuchar, en una combinación de excelencia entre la poesía y el psicoanálisis. Ella nos trae un interrogante y acá estamos tratando de abrir puertitas para que surjan. Y Aramos dijo el mosquito, yo no lo estoy haciendo, lo está haciendo Kina. Está tratando de abrir puertitas para que en nosotros surjan más preguntas y tratemos de encontrar algunas respuestas. ¿Es posible elegir un tratamiento? Bueno, retomemos un poquito de lo dicho antes del corte, y allí mencionábamos que al comienzo habíamos hecho referencia a algo del orden del desprendimiento y dijimos que habrá que despedirse de eso que se repite sin cesar y no deja avanzar. Tomando las palabras del poeta, despedirse con lágrimas de adiós. Solo después, en ese diario de viaje, irán apareciendo pequeños poemas. Leo otro haiku. Se va la primavera, queja de los pájaros, lágrimas en los ojos de los peces. Belleza, por Dios. La pregunta insiste, ¿es posible elegir un tratamiento? Sí, si se pudo oír algo en la visita. Muchas veces esa visita transcurre en medio o después de variadas búsquedas y numerosas palabras que han llovido sobre los consultantes hasta empaparlos. E igual exposición del niño a evaluaciones y miradas y palabras que granizan sobre él. En esto tiene un lugar preponderante que las ofertas de la salud pública aseguren disponibilidad y continuidad a quienes las necesiten. Cuestión que en este momento, si bien con sus limitaciones, hay lugares a donde acudir. En la coyuntura nacional que estamos atravesando, hay variadas propuestas para extinguirlas, para extinguir estos servicios de salud. Entonces, es una cuestión a tener en cuenta, porque esa es una de las cuestiones al momento de elegir, que haya dónde, claro, y que haya quienes estén dispuestos a hacer la oferta y a sostenerla. Porque una cosa sería tomar la decisión de provocar cambios en esas instituciones para mayor eficiencia, y otra cosa es quitarlos, Borrarlas. ¿Cómo armar un tratamiento? En esos comienzos, como dice el poeta, tomo las palabras de Bayo, la espesura era impenetrable. Solo a lo lejos se ven los distintos senderos del valle. Es con el aporte que oferta quien conduce el tratamiento que se empieza a armar el sendero.
aportar puerto, visitar otros puertos donde anclar, crear la escena, aportar para crear las funciones que no han aparecido en escena. Dice el poeta, tregua de vidrio, el son de las cigarras taladra rocas. Cuando hablamos de los tiempos de la infancia, es oportuno recordar que los humanos no nacen con el destino marcado, no nacen con dificultades, excepto cuando estamos hablando de cuestiones biológicas o genéticas. Cuando las dificultades aparecen, son cuestiones que tienen que ver con algo que se traba en las funciones en la familia. Encarnar las funciones maternas y paternas no es nada fácil. A veces esas funciones están desvanecidas, caídas sin potencia. Ejercer una función implica hacer un uso de una responsabilidad, y ejercer una función es poner límites, algo que en esta época cuesta muchísimo. Ejercer la función materna y paterna implica también imposibilidades. No se puede ni se debe hacer todo por el hijo. Ejercer la función, asimismo, conlleva revisar las propias posiciones, dar vueltas y hacer modificaciones. Por eso, esas funciones son a crear, a inventar, para que se genere algo vivo en el lazo con el hijo. Lee otro haiku. Mirar. Admirar hojas verdes, hojas nacientes entre la luz solar. Bellísimo. Mirar y admirar. Algo que crece, algo naciente entre la luz solar. Entonces, si bien elegir es a veces una posibilidad, a veces, no siempre está la posibilidad de elegir. Hay quienes pueden acudir al servicio de salud pública, hay quienes no tienen la posibilidad de ir al servicio de salud pública, hay quienes pueden acceder a un servicio de obra social o particular, y hay quienes, teniendo todos los recursos, deciden no oír, no escuchar, no escuchar lo que allí se dice, y deciden alguna de las ofertas de receta. Por eso digo, también estaría la posibilidad de tener con las condiciones más o menos cubiertas para poder elegir, y uno elige, y qué pasa cuando se encuentra con el que recibe al viajero. Pero ahí no siempre ahí no sé si hay la oferta es la más acertada. A veces no. Ahí a lo mejor no hay un viajero, hay un turista que va sacando fotos de esquina en esquina. ¿Vos considerás que está del lado de quien está buscando una respuesta al problema? Con esa respuesta que me das. No digo que el viajero es el que se va deteniendo en las ruinas, en los templos, en los lugares insospechados, en los paisajes desconocidos. Ese se va tomando su tiempo y va haciendo la senda a medida que van pasando distintos peregrinos en el sentido de que van a buscar algo. El que, teniendo muchas posibilidades desde lo económico, recursos desde lo económico, pero no desde lo subjetivo, que va a buscar una respuesta rápida, en realidad no va a escuchar nada. El que busca receta busca eso. Claro. Y produce eso. Ahora la pregunta por ahí no la formulé con claridad, porque
Es lo que decía acá. Muchas veces se tiene la posibilidad, pero no se la escucha o se la desecha. Claro. Se dice, esto no quiero. Claro. Eh, ¿Qué pasa cuando se escucha, cuando se quiere, pero se encuentra la dificultad en la oferta que hay? Que no siempre las instituciones ofertan esto que vos decís, que no tiene que ver con la receta. La mayoría de las veces se encuentran como respuesta con una receta, lamentablemente. Más o menos, Alicia. ¿Sí? Hay muy buenos profesionales trabajando en la salud pública, ¿eh? Sí, sí. Hay muy buenos profesionales. Lo que no hay es la oferta de la posibilidad de la continuidad o de permanecer en el tratamiento el tiempo necesario. Ese es el punto álgido. Ese es el punto álgido. Y hay muchos quienes nos dedicamos a este tipo de trabajo que también tenemos flexibilidades con las situaciones particulares de cada familia. Claro. Porque, bueno, es lo que hay. Es lo que se transita en el momento, digamos, ¿no? Bueno, esto. No, está bien, es una pregunta que me imagino que muchos también se hacen. Sí. A veces el sufrimiento prolongado o la desesperación de la situación hace optar por lo que parece más prometedor. Porque en realidad cuando se nos consulta a quienes trabajamos con esta orientación, uno no puede prometer nada, no puede firmar nada. Dependerá de cuánto apueste cada uno de los que está sí, ya ahí no puede haber una receta. No hay receta y no puedo firmar el pagaré, digamos. Y entonces suena más atractiva la propuesta que ofrece a los tantos meses, a tantas palabras, a tantas oraciones. Bueno, es algo que hemos hablado muchas veces aquí, que de pronunciar una palabra no es hablar. Hay una diferencia muy grande que si bien sirve para determinadas cuestiones comunicacionales, para lo que no es útil es para la función primordial de la palabra, que es estructurar al sujeto como tal. Y para que quede dividido por la palabra entre lo consciente y lo inconsciente. Sigo con esto. La alternativa aparece cuando se puede distinguir entre la receta y la senda. Elegir es la caricia en el terciopelo a contrapelo de todo lo sabido. Implica que hay un saber que no sabemos, que está oculto y que es por allí por donde vamos a descubrir las sendas. Entonces, hablábamos de las funciones maternas y paternas y de que cuesta hacerlas y cuesta más en esta época donde hay una confusión muy grande de discursos sobre las personas que encarnan las funciones, hace esto, lo otro, vas a provocar esto, vas a provocar lo otro. Y si no hay referencias de dónde agarrarse, es fácil confundir el camino y despeñarse en el abismo, ¿no? Pero, bueno, hay cómo orientarse a veces y hay cómo elegir sendas. Entonces, para terminar esta parte y dar después paso a la conversación, te voy a leer el último haiku que dice... Este haiku no es de Basho, es de Moritake, pero me pareció muy oportuno. Atinado, sí, muy oportuno. Una flor caída regresa a su rama. Era una mariposa. Qué belleza, por Dios. Este tipo de poesía es muy atrayente, muy sugerente y abre muchas puertas. Bueno, como quieras, si querés conversamos, si querés hay algunas otras cositas por ahí. Vos, a mí me parece muy interesante este tema.
el último tema que abordaste, que tiene que ver con los roles, con las épocas, con los cambios vertiginosos que se hacen a gritos, otros se hacen muy calladitos, pero se hacen. Y bueno, me gustaría... ¿Cambios de la época? Claro, me gustaría profundizar un poquito en relación a eso, ¿no? El tema de la comunicación entre los seres en general y más particularmente entre los adultos y los niños. Bueno. Más allá de los roles. El silencio es muy notorio en la radio, pero está bueno que lo estemos haciendo. Yo me acuerdo siempre de Salvando las Distancias, de Hugo Guerrero Martínez. Porque, bueno, en estos silencios vamos haciéndonos... En el silencio se escuchaba el rasguido del lápiz sobre la hoja de papel en la que escribía las palabras que decías, Alicia. Así que ese sonidito nos va a dar entrada a lo primero que mencionaste, que fue roles, funciones, que son dos cuestiones distintas. Entonces, por lo menos de mi parte, las voy a nombrar como funciones, a las funciones maternas y paternas. Claro, funciones es la palabra correcta, sobre todo desde la mirada tuya, ¿no? Claro. Y sí, a mí me parece que sí, que está bien que lo comprendamos, porque justamente de lo que se trata es de aclarar. Y ¿no? Que las funciones lo que tienen es esto que nombraba, es esto que se tienen que ubicar en un lugar, claro, y tienen que ser ejercidas. Pero para ser ejercidas, no es que la silla va a ejercer una función, bueno, sí, la de sentarse, pero digo, en las funciones humanas, las funciones primordiales, digamos, que son la materna y la paterna, están encarnadas en personas, que no necesariamente son los padres biológicos, pero están encarnadas en personas. Claro. Y no es tan fácil ejercer funciones, no es tan idílico esto de tener que poner límites, orientar, acompañar, incentivar, explicar, jugar, transmitir el lenguaje, la lengua materna, y es función primordial de la madre la transmisión de la lengua materna. Eso necesita tiempo, pero tiempo presente y tiempo dedicado, esto que llamaba estar disponible para el otro, porque se puede estar al lado del otro, pero no disponible para el otro. Entonces ahí entran muchas cosas, es bastante claro cómo se escucha, además de las cuestiones particulares de cada quien que consulta, el que trabaja muchísimas horas y está muy absorbido por cuestiones de exigencia, es muy notorio cómo lo que dicen es: no tengo resto, no puedo hacer lo que hacía antes, no, y estoy cansado, y es la queja, y con la queja y el no tengo resto no podemos avanzar. Entonces hay que buscar alguna vuelta que permita restar en donde hay de más para traer a donde hay de menos. Porque la libido es una sola. Si está toda puesta en la producción para satisfacer X cosa nueva que se quiera comprar, no estará en la atención. Si hablamos de los niños a los niños, y si es la misma persona grande, el adulto, digamos, bien entrecomillada la palabra adulto, no está disponible para él mismo. Sí, estaba pensando exactamente eso. Entonces, esa cuestión de la disponibilidad. No hay disponibilidad para sí mismo, para hacer. Ahí sí, para elegir hay que poder empezar a separar estas cosas, ¿no? Claro. Y los cambios de la época, ¿te referís a este siglo del advenimiento del capitalismo? Sí, por ahí no es la palabra exacta. Yo el lenguaje mío es coloquial
Y con eso trabajamos. Claro, no está enfocado desde... Me refiero a la época, al tiempo actual, al momento actual. Ah, bueno, una cosa... Que también está relacionada con la cuestión de la época. Claro, la época actual es una época donde el sistema capitalista se va profundizando cada vez más y tiene determinados objetivos. Hasta hay nuevas filosofías que tienden a la preservación de la especie y que dicen que, bueno, que no tiene ningún sentido hacer gran parte de las cosas humanitarias que se llevan a cabo porque no tiene sentido, que se tienen que salvar los mejores para que se perpetúe la especie. Esto es el fundamento filosófico que utilizan dueños de Twitter, Facebook, bueno, todas estas cosas. Digo, esto es la cresta de la ola del capitalismo en la producción y en la exageración de la acumulación de unos en desmedro de otros. Es absolutamente claro el planteo ese. Entonces, ahí podemos ver la cuestión que yo hablaba de los servicios de salud mental, educación especial. Como hay épocas en que están más cuidados y hay épocas en que están dejados de lado totalmente y hay propuestas actualmente de quitarlos. Sí. Por eso digo, nos toca a todos, les toca a los trabajadores de esos servicios, les toca a los niños que podrían llegar a quedarse sin sus tratamientos, sin su escuela, y les toca a las familias de esos niños en ese sentido, ¿no? Claro que sí. Y yendo más a lo concreto o específico, como sería la cosa cotidiana, si hablamos en relación a todos, ¿no? En la cuestión esta de los tiempos, vos decías recién, como que estoy agotado, no puedo seguir, no tengo resto, era lo que decías. ¿Eso con qué lo relacionas? Bueno, por un lado... Yendo a la cosa cotidiana, ¿no? Por un lado hay una cosa concreta, ¿no? Sí. Hay gente que trabaja muchísimas horas, viaja muchísimas horas para llegar a su trabajo. Esa es otra cosa. La paga es mínima y, bueno, no... pareciera que no tiene disponibilidad. Acá me voy a referir a los chicos porque es bastante frecuente. Sí. Llego cansado, no tengo ganas de jugar. Sí. Sea quien sea. Sin embargo, aún así, por eso digo, aún cuando hay mucho dinero y aún cuando hay muy poco, siempre hay algo por hacer. Siempre hay algo por hacer. Porque en la infancia tenemos el tiempo por delante. Esto es lo que tenemos. Para quienes trabajamos con infancia, lo que tenemos a favor es el tiempo. Está el tiempo por delante. El tiempo perdido es tremendo. Pero si empezamos a los 20 años... No es lo mismo. No es lo mismo. Obvio. Y entonces, muchas veces se logra modificar algo con eso que hay, que no implica una posición de justificar, bueno, con lo que hay tenemos y hacemos, ¿no? Pero sí aprovechar los recursos, porque a veces se tienen recursos que ni siquiera se saben que se tienen, que ni siquiera se han descubierto que la posibilidad de hacer 2 o 3 cuestiones de juegos y de atención y de mirada y de compartir son un estímulo. No voy a hablar de estímulo, es un pasaje del adulto, del grande al chico, que es fundante de su subjetividad. Entonces, saltearse, eso es lo que tiene la época, saltearse pasos. Y esos son los pasos. Nació, no se prendió la teta, le dieron la mamadera a la semana, Yo escucho esa frase, le dieron la mamadera a la semana. ¿Usted qué pensó? Y no se prendía. Bueno, ya está, salteamos un paso. Bueno, no hace caso, es caprichoso igual que fulano. A ver, nos vamos a detener a ver qué implica, que es igual que el tío, que es igual que X. Pero esto implica tiempo, hay que venir,
hay que sentarse, hay que disponerse a hablar. Claro. Porque, de ahí la importancia del trabajo con quienes cumplen esa función. y claro, es esto. Le ponen palabra a lo que está ocurriendo y que el niño muestra Por donde se pueda, en el síntoma. lo que se pueda Claro. decir. Algo Claro. siempre se puede decir y hay una brizna de la cual tomarse y para tirar poder para trabajar. afuera. Claro. Siempre hay algo. Mm. Pero hay que, es lo que decía al principio, hay que consentir ese trabajo, Ujú. hay que ir. Y si hay responsabilidades que cumplir, no es con culpa, pero sí es con responsabilidades. Esa palabra, qué bella que es. Porque si no, la Responsabilidad. flor queda caída Mm. y no se convierte en mariposa para regresar a la rama. Queda la flor caída. Claro. Nosotros necesitamos que esa flor se convierta en mariposa y vuelva al árbol. Claro. Eso es lo que necesitamos y desde ahí tendrá su potencia. Pero bueno, hace falta eso. Vos me hablás de comunicación. Yo diría aquellas palabras que arman el lazo. Estamos... No, vos quédate tranquila. Acá la que conduce está Sos atenta. vos. No, no soy yo. Está atenta. Y si falla, está más atento que yo. Pablo Duarte, que nos pone el aire. Digo, las palabras, además de la comunicación cotidiana que arman la vida social, digamos, Sí. lo social de las personas, arman algo que es el lazo de amor. Cuando hablo de lazo amoroso. Amoroso en todas sus diversidades, ¿no? Entonces, me decías, entre los adultos y los niños. Me parece que es un poco más compleja la cuestión que entre los adultos y los niños. Cómo los lazos se van cortando. En eso sí todavía no tenemos muchos trabajos sobre las secuelas de la pandemia y de las épocas de la encerrona. Ujú. No creo que todo se deba a eso. Quizás la pandemia lo que hizo fue exacerbar, hacer salir a luz algunas cosas que estaban por debajo y más tapadas justamente por el estar todo el día afuera y al tener que convivir, bueno, la cuestión es distinto. En este momento se están viendo niños de 4 años, 5, o niños nacidos en pandemia, más o menos de 4 años ahora, la verdad que con bastantes problemas en la iniciación en el lenguaje, muchas consultas hay por eso. No tiene solo que ver con eso, porque está aquello de lo que de la historia particular de cada quien, ¿no? De esas funciones que dan lugar a este nene, que luego devendrá niño, este infante que devendrá niño o no. Claro. O no. Entonces eso está bastante dificultado, pero también están dificultadas los lazos, el sostén de los lazos entre los adultos. Ah, sí, sí. por Y supuesto. también están dificultados los lazos entre los jóvenes y los ancianos, muchísimo. Sí, sí, y entre los adultos y los ancianos. Y entre los adultos y los ancianos. Entonces Sí. digo, Yo focalizaba específicamente a partir de algo que vos habías mencionado en las relaciones entre el niño y quienes cumplen las funciones de mamá o de papá, o de mamá y de papá. A eso hacía referencia pero me encantó la respuesta porque es mucho más abarcativa y abre nuevas puertas, ¿no? Porque vos también atendés a adultos que no van con niños a tu consultorio, sino que van ellos a pedir. así es. Y cuando va un adulto, me imagino que estos temas surgen, esto que vos acabás de describir Cuando también. va un adulto, va un niño. Va un niño que plantea cosas que probablemente... Porque lo que se pone a trabajar Es eso. son esos primeros pasos. Claro. Porque son esos primeros pasos donde se da el Se tropiezo, estructura, ¿no? claro. Se dan los tropezones.
Y hay algunas salidas es una salida sintomática con algunos determinados síntomas y hay otras que no son salidas. Por eso, bueno, había escrito algunas cuestiones, pero no sé si serán para hoy o para otro día. Mirá, 5, 10 minutos, no sé. Creo que tenemos. No, porque pensaba en unas cuestiones que no se dan... Yo me imagino que hay tiempo, porque no creo que lleve 10 minutos leer lo que vas a leer. Hacelo con total tranquilidad. Forma parte de la conversación. Hay algunas manifestaciones en los territorios de la infancia que nosotros saludamos con una bienvenida. Habitualmente son motivo de alegría y festejo en la familia, como muestra, estoy hablando en el caso del bebé, retomo lo que vos me decís para ubicar las funciones paternas y maternas en relación al bebé, que son muestra de que el bebé se está haciendo grande. Pero a veces eso no ocurre, y lo peor es que no hay registro de que no ocurre eso. Entonces, sin el ánimo de entrar en casilleros, ni poner rótulos, ni estandarizaciones ningunas, pero sí con el ánimo de estarse atentos, es que vamos a poner en relieve algunas de esas manifestaciones. ¿Por qué? Porque cuando no hay registro a esa planicie de que todo es igual, ahí es a donde se adosan esos ofrecimientos estandarizados. A eso donde nunca pasa nada, alguien dice, aquí no pasa nada, tiene tal cosa, con tal cosa se soluciona. ¿A qué le damos la bienvenida? A la conexión de la mirada con el otro, a los esbozos de sonrisa, a la risa sonora. Es la primera conexión durante el amamantamiento o el biberón, momento sensible en el cual se empieza a armar y a transmitir algo de la lengua. Por el contrario, la mirada fija en objetos, luces, la desatención a las personas son cuestiones que hay que registrar. Le damos la bienvenida y con mucha alegría a las manifestaciones vocálicas lúdicas, al laleo, al canturreo, eso que está precedido por el llanto y el grito. El grito es el precursor de lo que luego, modulado, será la palabra hablada. Esto a veces no se produce o aparece y se detiene. Esto es muy frecuente, que aparezca algo de las primeras palabras y se detenga alrededor del 1 año y medio. Que no avance hacia un esbozo de palabra o un juego sonoro que se decanta extraño a los sonidos del idioma que lo rodea. Esto, dicho más allá de las trabazones con que se inicia el proceso de la formalización del lenguaje hablado. Esto es los padres que los padres lo relatan diciendo, es como si hablara en otro idioma. Parece que hablara en chino. Otra cuestión muy común. Otra cuestión, eso también hay que registrarlo. Hay que estarse atento, hay que ponerlo en relieve. También hay nenes y nenas que no demandan, se las arreglan solo, traen la mamadera y la leche, señalan lo que quieren, pero no lo piden. Y los padres a eso lo dan por entendido y actúan en consecuencia sin preguntarse nada. Es frecuente escuchar la supuesta independencia del niño. ¿Es tan independiente? Esto frecuentemente tiene algo que lo antecede, la ausencia de la palabra de la madre hacia el niño. A veces, preocupado por si los niños se entienden o no entienden, o cuán inteligentes son, dicen, ¿para qué le vamos a decir cosas que no entienden? Y dejan de hablarlos. Se saltea ese paso inaugural en la vida de lo que luego será un sujeto.
será un sujeto si está ese paso inaugural. Por eso decía las condiciones. Ahí hay un tropiezo porque no está dimensionada la función materna en la transmisión de la lengua. Hay otro momento crucial al que le damos la bienvenida también, que es cuando el niño, a consecuencia de su otro, se reconoce en el espejo. Es un momento en el cual el niño celebra la aparición de su imagen en el espejo con alegría y júbilo. Pero a veces ese paso no se da. El niño no se reconoce. Este es el punto donde se vislumbra una falla, una articulación que no se produjo y que es fundante para la subjetividad del niño. Ante esto hay que estarse muy atentos. Otra cosa es la exploración del espacio y los objetos. Las primeras exploraciones de los objetos son mediante la boca, que luego se va incorporando la mirada y el tacto. Y las primeras manifestaciones lúdicas son las alternancias entre la presencia y la ausencia de personas y de objetos. La primera es con la madre, ¿no? El balanceo presencia-ausencia de la madre. Para que el niño registre la ausencia, tiene que haberse constituido el momento de la presencia. Lo contrario sería la indiferencia a esas variaciones. Es un simplísimo recorrido por algunas expresiones que dan cuenta de los tiempos constitutivos del sujeto. Esto son la cara visible de una operación psíquica, digamos, que está haciendo el niño. A la presencia de fijezas muy llamativas en alguna de estas cosas y muchas otras, esto es muy simple, bueno, no saltearse eso. No esperar a que tenga 5 años y llegue al jardín y sea la maestra la que diga acá pasa algo, o empiecen los berrinches a la salida al mundo exterior y ¿qué hacemos? Y ahí empiezan la recorrida por los distintos consultorios. Las calificaciones y comparaciones que se vierten sobre el niño no nos conducen a ningún lado. Nombrarlo como caprichoso, igual que tal o cual en la familia, solo son motivos de estancamiento. Estos no inicios dan cuenta de que seguir así no será posible, de que de seguir así no será posible el ingreso al mundo simbólico de la representación, que es parte propia del ser humano, pero no por eso aparece de la nada. Claro. La simbolización en el humano es lo que lo hace humano, pero no es magia. Vamos redondeando. Dice el poeta para terminar: ni el grito de un pájaro atravesaba el silencio ominoso. Al caminar bajo los árboles, la espesura del follaje era tal que de veras andábamos entre tinieblas. A veces parecía caer tierra desde las nubes. Así es como se empieza un tratamiento. Excelente, Kina, muchas gracias por esta tarde tan linda que estuvimos pasando con vos. Sentí que hacíamos un recorrido por otras conversaciones que tuvimos, Sí. pero llegando de una manera totalmente diferente, profundizando en algunos momentos. Qué bueno que hayamos hablado todos estos temas y que no se agotan, porque así parezcan ser los mismos temas, nunca se habla 2 veces lo mismo de estos temas. Siempre se puede llegar de otra forma y se abre la posibilidad de que a lo mejor se escuchó un poquito más o un poquito mejor. Y que para hacer senda es necesario transitar muchas veces el camino. Claro, sí, pero que no sea el mismo, como decías que vos. Parece que es el mismo, pero no es igual. Siempre hay una diferencia en esa repetición. Bueno, muchas gracias por estar aquí, Kina. Ya nos vamos a volver a encontrar. Es un placer tenerte en Hechos de Palabra. Es un placer seguramente para todos escucharte.
Gracias a ustedes por invitar, Pablo, gracias. A vos, Alicia, siempre agradecida. Yo más agradecida. A Pablo Duarte, gracias por ponernos al aire. Gracias a Radio Hermes por darnos estas posibilidades con su espacio. Gracias a vos que estás allí escuchándonos. Y bueno, te digo, el próximo miércoles vamos a hacer el programa habitual y en ese programa vamos a encontrarnos con otra temática, pero siempre tenés la posibilidad de buscarnos nuevamente en los distintos lugares en que Radio Hermes hace aperturas de puertas. YouTube, iVoox, Spotify, el podcast de la emisora. Y bueno, y ahí tenés todos los episodios vividos en los distintos programas a lo largo del año. Vos elegís. Hasta el próximo miércoles a las 16. Aquí compartimos voces y silencios, música, sueños, magia, palabras silvanadas en el pensamiento, pensamientos navegando en la voz, hechos de palabra, idea y conducción Alicia Nigro.